Bueno, em, como vieron, nos falló un poquito lo que fue la videoconferencia y voy a repetir brevemente la explicación sobre la tarea de esta semana. Bien, como ven, tienen una actividad A y una actividad B. Les había dicho que la obra que íbamos a comenzar, y ya lo vimos al inicio, es Peribáñez y el Comendador de Ocaña de Lope de Vega. Entonces la actividad A tiene que ver con la investigación de primero quién es Lope de Vega, ¿verdad? Y esto corresponde a la actividad A. Aquí van a tener que ir de nuevo al link de la semana pasada, que es este, ¿no? Representaciones teatrales, a la columna C y a la columna C, perdón, porque la semana pasada estuvieron resolviendo las actividades 1 y 2 de la columna A y B. Ahora les queda la actividad 3 y 4 de la columna C. La actividad 3 consiste en investigar sobre la vida del autor. Aquí van a encontrar información, pero como les había dicho, pueden buscar en internet si necesitan, ¿tá? Igual les pido que ustedes se basen principalmente en esta información que yo ya la revisé y sé que es confiable. Después tenemos la actividad 4, que consiste en también una investigación sobre el siglo de oro, que es la época a la que perteneció Lope de Vega, y hacer un resumen de esa información, ¿no? De los hechos más relevantes. Vieron que aquí tenemos un PDF que les va a hablar sobre la definición de siglo de oro, las características, y bien abajo de ese PDF van a encontrar actividades. Como les puse aquí, les subrayé no realizar esas actividades del PDF, ¿tá? Solo resumir la información. Bien, esa es la actividad A. La actividad B, después de haber leído sobre el autor y sobre su época y sobre sus aportes, responder a estas breves preguntitas, ¿no? ¿Qué es una comedia? Género dramático. ¿Qué vendría a ser una comedia? Después de haber leído sobre Lope de Vega, ¿qué aportes realizó al teatro? ¿Y qué aportes realizó a la comedia? ¿Cómo se caracteriza su comedia en particular? Y por último, sobre el título de la obra, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. ¿Qué es un comendador? ¿Verdad? Eso es importante para entender un poquito después por qué el personaje actúa de la forma en que lo hace. Bien. Después vamos a la presentación, que era lo que les estaba contando, que no nos salía bien en la videoconferencia debido a la conexión de internet, que no es muy buena. Y lo que les quería era presentar un poquito la obra, ¿no? Para iniciar, Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Entonces, algunos datos importantes. Primero, les había hablado que las obras de teatro tienen características o tienen características, ¿verdad? Primero, les había hablado que la principal característica del género dramático es la representación. Por lo tanto, esa obra va a tener una estructura externa particular, ¿verdad? Que atienda a esa necesidad de representar, de la puesta en escena. Entonces, como ven, el texto dramático, ¿verdad? Porque habíamos visto que en el género dramático hay dos tipos de texto, el texto dramático por un lado y el texto espectacular por el otro. En otras palabras, el texto que leen los actores y los directores y todas las personas que se encargan de la representación y luego la representación en sí. O sea, tenemos el texto y tenemos la representación. Tenemos el texto dramático y tenemos el texto espectacular, la puesta en escena, la representación. Bien, ahora estamos hablando del texto dramático, del texto en particular de Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Y al inicio vemos esto, ¿no? Acto 1. Entonces, si ustedes ven en esta presentación, les va a decir qué es un acto y les va a dar este dato, ¿no? El acto es o son las partes principales que dividen una obra escénica. En este caso, Peribáñez, el Comendador de Ocaña, tiene tres partes principales, tres actos. A su vez, esos actos van a estar divididos en escenas, que más abajo vamos a ver.
Bien, en ese primer acto nos va a presentar lo que son las figuras del primer acto o los personajes del primer acto. Y ahí tenemos a a un cura, y a ello les puse lo que es su cura, ¿no? Un sacerdote de la Iglesia Católica. Tenemos a Inés, que es la madrina. Tenemos a Constanza, una labradora, y ahí también les puse qué vendría a ser una labradora o un labrador, persona que tiene por oficio trabajar y cultivar la tierra. Tenemos a Casilda desposada, Peribáñez el novio. Entonces nos va ubicando en una trama particular. ¿Cuál es la trama? Una boda, ¿no? La novia Casilda y Peribáñez el novio. Por los nombres también nos va ubicando en qué estatus o en qué grupo social podemos ubicar a esos personajes, ¿verdad? No van a ser parte de lo que es la nobleza, sino que van a ser parte de otro estatus social, que después vamos a hablar bien de eso. Bien, después tenemos a Bartolo Labrador, al Comendador, a Martín Lacayo. Y recuerdan que en la pregunta B eh, les había pedido que ustedes investigaran qué es un comendador. Entonces ahí les dice, caballero que tenía una encomienda en un orden militar o de caballeros. En otras palabras, el comendador va a ser parte de la nobleza y al tener una encomienda, es decir, como que un trabajo directo, enviado directo del rey, eso le da cierta autoridad, cierto poder, ¿no? Que lo hace distinto y más importante que los demás, y eso le va a dar a este personaje em, características y actitudes particulares. Pues tenemos a Luján, que es un lacayo, también les puse ahí que era un lacayo, criado, uniformado, que acompaña a su señor para prestarle ciertos servicios, como abrirle y cerrarle las puertas, etcétera, ¿verdad? Pues tenemos a Leonardo, que es un criado. Entonces aquí tenemos, si en la definición de la calle nos aparecía la palabra criado, aquí tenemos la definición, ¿no? Persona que sirve a otra, en especial en las tareas domésticas. Tenemos el rey Enrique, el condestable, y también ahí tenemos una definición de qué vendría a ser un condestable, perdón, que antiguamente ejercía en nombre del rey el máximo poder en los ejércitos. Tenemos a acompañantes, tenemos a un paje, hombre joven que estaba al servicio de un caballero, ¿no? Niño, puse las dos definiciones porque después, según el contexto, vamos a ver cómo o en qué rol está este paje, porque tenemos dos definiciones que plausiblemente pueden darse en la obra, ¿no? Ya que hablamos de una boda. La primera, que es un hombre joven que estaba al servicio de un caballero. Lo acompaña en sus salidas, asiste a las visitas en la antesala de la casa, servía la mesa y realizaba otras tareas domésticas. Y la segunda definición, niño que acompaña a la novia durante la ceremonia de boda. Entonces, esas dos definiciones básicamente pueden darse ahí en nuestra obra. Luego tenemos a dos regidores que, como dice ahí, que rige, que gobierna, ¿no? Se encargan de la ley. Entonces tenemos a dos regidores de Toledo y a un pintor. Y esos son las figuras o personajes que van a estar actuando en la obra y principalmente en el acto 1. Y ahí viene la palabra que les había dicho hace un ratito, escena, ¿no? Vieron que vimos que los actos se dividen en escenas. Bueno, aquí tenemos la primera escena del acto 1 y a su vez nos da una contextualización de esa escena, ¿no? Boda de villanos. Ya vimos que la palabra villano no se refería a esa persona malvada o ese antihéroe, sino más bien que se refería a habitantes de una villa. Entonces es una boda de habitantes sencillos de una villa campestre. ¿Tá? Pues tenemos al cura, tenemos a Inés, tenemos a la madrina
que es Inés, tenemos a Constanza, una labradora, amiga de Casilda, que es la novia, tenemos a Peribáñez y músicos de labradores, ¿verdad? Hacen bien esa diferencia. ¿Vieron cómo marcan bien la diferencia entre los labradores y todo lo que corresponde a ese ambiente? Bien, y enseguida tenemos los diálogos, ¿no? Tenemos a Inés que habla largos años, os gocéis. Constanza, si son como yo deseo, casi inmortales seréis. Casilda, por el de serviros creo que merezco que me honréis. Y si ustedes ven, aparece la palabra quintilla. Y ahí ya nos da otro dato de la obra, que la obra está escrita en quintillas. Y por eso yo justamente corté esa cita cuando llegaron a cinco, cinco versos. O las quintillas son versos. Y si ustedes miran aquí, les dice, ¿no? Perdón, las quintillas es una estrofa. Si ustedes miran aquí, al ser una estrofa, obviamente está compuesta en versos. Por eso me confundí y les dije, ¿no? Que corté cuando llegamos a 5 versos. Entonces, seguramente en la obra, cuando ustedes la descarguen, van a notar estos numeritos, ¿tá? Que al lado de los diálogos, que va marcando la cantidad de versos que tiene la obra. Entonces, la quintilla es una estrofa de la métrica castellana que consiste en 5 versos de 8 sílabas. Yo voy a bajar un poquito, o voy a subir. La quintilla es una estrofa de la métrica castellana que consiste en 5 versos de 8 sílabas o menores con 2 rimas consonantes distribuidas según el principio de que no puede tener la misma rima 3 versos seguidos. Y ahí les explico, ¿no? Como vimos, aquí esta quintilla está compuesta por 5 versos que coinciden con 3 hablantes, ¿no? 3 personajes, entonces 5 versos. ¿Qué pasa con la rima? La rima consonante no puede estar junta. Entonces aquí tenemos tres, terminaciones de versos que son consonantes, son con rima consonante, go6, ¿verdad? La rima consonante es aquella que presenta la rima justamente a partir de palabras consonantes y vocales, ¿no? Consonantes y vocales juntas. Entonces, goceis, seréis y honréis. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una vocal, vocal, consonante. Esto hace que la rima sea consonante. Aquí tenemos vocal, vocal y consonante. Entonces, esto hace que esta palabra, esta rima sea consonante, ¿no? Y aquí también. Estas 3 rimas no pueden estar juntas, no pueden estar juntas, sino que tiene que haber una separación entre esas rimas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos rima asonante separando las rimas, tenemos rimas asonantes separando las rimas consonantes. Una próxima clase les voy a hacer explicando esta parte, ¿tá? Porque, o más bien cuando lleguemos al género lírico, les explicaré un poquito mejor y esperemos que sea ya en la presencialidad. Entonces, esto es mucho más fácil cuando se tiene un pizarrón y bueno, ¿no? Se va contando las sílabas, porque ustedes vieron, dice que la quintilla son estrofas de versos octosílabos en general. Entonces tenemos que ver, a ver, estos versos, por qué son octosílabos, ¿verdad? Y con esta particularidad de rimas. ¿Ah? Entonces vamos a ver que nuestros personajes van a hablar de una forma bastante cantada debido a la rima, a los versos, ¿verdad? Y a las estrofas, a las quintillas. Bien,
Y aquí yo les pongo algo muy importante para aclarar qué es lo del texto dramático. Tenemos el texto dramático, básicamente está compuesto por dos partes muy importantes. Por un lado el discurso dialógico y por el otro el discurso acotacional. Como vimos allí, aquí tenemos el discurso acotacional, que son todas esas indicaciones que nos da el dramaturgo, ¿verdad? Para contextualizar a las personas que van a trabajar en la representación. Y después tenemos el texto dialógico, el discurso dialógico, perdón, que son los diálogos, en este caso, de Inés, Constanza y Casilda, que es el fragmento que les puse por aquí. Entonces, si vamos a esta parte, discurso dialógico, dice, es aquel que se caracteriza por la interacción directa entre los hablantes. Hay una interacción entre los personajes. Cuando hablamos de diálogo, por ejemplo, hablamos de una comunicación entre dos personas como mínimo, ¿verdad? Pues tenemos un monólogo como tipo de discurso dialógico. Ahí tenemos solo una persona hablando, pero esa persona hablando no es que está hablando para nadie en particular, sino que hay un espectador que la está escuchando. Y de cierta forma ahí hay una interacción directa entre hablantes, ¿no? Uno habla y el otro escucha el mensaje, ¿verdad? Y después tenemos el aparte, que es cuando los personajes se dirigen a la audiencia, a los espectadores. ¿Tá? Esos son los tipos de discurso dialógico. Después tenemos el discurso acotacional, que como dice ahí son indicaciones del autor o del dramaturgo que se refieren a cómo debe ser representado los aspectos de la obra, ya sea la vestimenta, la escenografía, el estado anímico o momento en que los personajes deben entrar o salir. Aquí tenemos una indicación de la boda de los que están allí en ese lugar, ¿no? En este caso la sala de Peribáñez es donde se está realizando la fiesta. Em, pero otro tipo de acotación podría ser, por ejemplo, si antes de Inés hubieran dos, ¿verdad? Em, hubiera una indicación que dijera Inés, entre paréntesis, levanta la mano. Y luego el diálogo, ¿no? Largos años ojos seis. Entonces, ese levanta la mano no es para que yo lo lea, es para que yo lo haga, ¿no? Por eso dice allí, se refiere a cómo debe ser representado los aspectos de la obra. Hay obras del género dramático que nos presentan también en esta indicación, en el discurso acotacional, la vestimenta, están vestidos de traje de color rojo con corbata verde, entonces hay toda una indicación de cómo el dramaturgo, que es el que escribió la obra, quiere que esa obra sea representada, ¿no? Bien, eso básicamente es para ir conociendo esa pequeña estructura, esa pequeña presentación de la obra, para ir conociendo por qué está estructurada así, pero a medida que vayamos leyendo, obviamente van a llegar preguntas, obviamente vamos a ir desarrollando mejor estos conceptos. Esta es una primera iniciación, porque ya cuando agarramos el libro y nos topamos con una obra de género dramático, lo primero que notamos es su estructura. Entonces, a mí me pareció interesante, obviamente, hablarles al inicio de esa estructura. Bueno, espero que les haya aclarado un poquito esto. Eh, Igual las tareas, como ven, no se tratan de, de la obra en sí, sino más bien de un sondeo para profundizar en ella. Y nos estaremos viendo en una próxima reunión o en una videoconferencia o por aquí, por un video, ¿no? Acuérdense que estoy siempre en WhatsApp. Si tienen alguna duda, pueden mandar un mensaje al grupo de clase. Bueno, por aquí termino. Gracias.